Increíble rescate de un rinoceronte, expuesto el sorprendente ataque de una anaconda gigante, el sol caía a plomo sobre la reserva natural, convirtiendo cada hoja y cada sombra en un reflejo vibrante del caos que se avecinaba. Francisco, el joven veterinario del pueblo, se encontraba en medio de un dilema angustiante. Sus sueños de especializarse en vida silvestre se enfrentaban a un desafío sin precedentes. Como si el universo hubiese decidido poner a prueba su valía, un grito desesperado resonó en su mente mientras la imagen de una rinoceronte atrapada en el pantano se clavaba en su corazón. La joven criatura estaba envuelta en barro, su mirada reflejaba un miedo profundo, un eco de su propia ansiedad. El peso de la atención de su comunidad se posaba sobre sus hombros. Su padre, un campesino respetado, siempre le había enseñado la importancia de honrar el trabajo honesto, de luchar sin cesar por lo que uno desea. Pero, hoy, enfrentado a lo desconocido, se sentía consume la duda. ¿Acaso estaba preparado para levantar la voz y salvar al rinoceronte, o iba a sucumbir ante el miedo que le provocaba la gran anaconda que acechaba, órganos tensos y ansiosos en la espesura del pantano? Las serpientes eran criaturas imponentes, y la imagen de esa anaconda, gigantesca y enredada, le hizo recordar todas las noches que había pasado pensando en su futuro como especialista en fauna silvestre. Los recuerdos de su madre alentándolo a seguir sus sueños parecían difusos, opacados por un sentimiento de fracaso inminente. ¿Qué pensarán de mí, si no puedo con esto? La pregunta resonaba en su mente. La voz de su padre susurrándole sobre el respeto por la vida y las decisiones difíciles retumbaba en su interior, empujándolo hacia el borde de la valentía. La situación era crítica. La rinoceronte contenía la respiración, consciente del peligro, mientras la serpiente se movía sigilosamente, esperando el momento perfecto para atacar. Francisco sintió como su corazón se aceleraba, la presión del tiempo se hacía palpable. Cada latido le recordaba el miedo a decepcionar a todos los que habían creído en él. Un sudor frío corría por su frente mientras su mente sopesaba la opción de renunciar. No puedo fallar, se repetía, pero cada segundo que pasaba se convertía en un torrente de desesperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada respiración, la presión aumentaba, y su mente se llenaba de imágenes de la serpiente. El rostro de la rinoceronte lleno de miedo se superponía al de sus padres, sus sueños dispersos en el aire, fragmentos de lo que alguna vez fue su visión de futuro. Francisco se sintió atrapado en el mismo pantano que la joven rinoceronte, el peso del fracaso aplastándole el pecho. La respuesta que tanto deseaba parecía más lejana que nunca. ¿Sería capaz de honrar el legado familiar y salvar una vida en el proceso? Sin darse cuenta, se colocó en el punto de inflexión de su existencia. De repente, un rugido potente y aterrador sacudió el suelo, un recordatorio de que el entorno puede ser tan indomable como él mismo lo había sido. La tensión se intensificó y el peligro parecía estar al alcance de su mano. Francisco sabía que el tiempo se le escapaba como arena del desierto y la decisión de actuar o permanecer paralizado definiría no solo el destino del rinoceronte, sino el suyo propio. Ahora, más que nunca, la línea entre la valentía y la rendición se difuminaba. La mente de Francisco giraba en un torbellino de opciones. Cada una prometía un desenlace diferente, pero la razón y la emoción luchaban por el control. Era como si estuviera en medio de un juego de ajedrez, consciente de que un movimiento imprudente podría costarle tanto al rinoceronte como a él mismo. La imagen de la anaconda se cernía sobre él como una sombra amenazante, sembrando dudas en su corazón. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Francisco respiró profundamente. Recordó las enseñanzas de su madre, quien siempre le decía que la empatía y la acción son las claves para marcar la diferencia. Con eso en mente, se enfocó en la situación actual. Observó con atención los movimientos de la serpiente, su cuerpo serpenteante y su mirada fija en la presa. La rinoceronte, a pesar del miedo, buscaba una vía de escape, un instinto básico de supervivencia que resonaba con él. Tomando una decisión consciente, Francisco se acercó al borde del pantano, evaluando los riesgos. No podía esperar a que la situación mejorara por sí sola, debía actuar.
su mente comenzó a formular un plan, una mezcla de conocimiento veterinario y su instinto natural para la vida silvestre. Usando elementos del entorno como distracción, pensó en las ramas y hojas que podría emplear para desviar la atención de la anaconda, mientras se acercaba más a la rinoceronte. A medida que la adrenalina fluía por sus venas, también sentía la carga de su responsabilidad. Había algo más en juego que la vida de la rinoceronte, su carrera, su propósito. En ese acto de valentía, se jugaba la posibilidad de convertirse en el veterinario que siempre había soñado ser, uno que supiera enfrentar lo inesperado con sabiduría y compasión. Se propuso demostrar no solo a la comunidad, sino a sí mismo, que era capaz de llevar a cabo su misión como protector de la fauna silvestre, con determinación. Comenzó su acercamiento, cada paso medido y calculado. Se arrastró hacia el lado donde la anaconda no podía verle con claridad. Con sumo cuidado, tomó una rama larga y flexible y comenzó a agitarla frente a la serpiente, creando ruido y movimiento. La anaconda, confundida, dirigió su atención hacia el lado equivocado. Era el momento ideal para ayudar a la joven rinoceronte, sin embargo, mientras el tiempo parecía detenerse, algo en su interior lo paralizó. La realidad del acto que estaba a punto de realizar lo invadió. ¿Realmente estaba preparado para el desafío? Mientras la anaconda se movía, el sudor corría por su frente y la voz de su padre resonaba en su mente: los verdaderos héroes son aquellos que enfrentan su miedo, no quienes lo evitan. Esa frase, una brújula en su confusión, le daba la fuerza necesaria para dar el siguiente paso. Con un último aliento, Francisco se lanzó hacia la rinoceronte, extendiendo su mano en un gesto de calma. El temor y el reconocimiento brillaron en sus ojos al percatarse de que no solo estaba comprometido a salvarla, sino que estaba, de hecho, redescubriendo su propia identidad en este proceso. El rugido de la tierra se convirtió en un eco lejano mientras se sumergía en su misión. La vida de ese rinoceronte, más que un simple ser en peligro, representaba su futuro en el campo que tanto amaba. Con cada latido del corazón, Francisco comenzó a comprender lo que significaba ser un verdadero protector de la vida silvestre, y justo cuando las raíces del pantano comenzaban a ceder bajo su peso, un sonido aún más aterrador resonó en el aire. La anaconda había vuelto a centrar su atención. Francisco sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con un giro inesperado de los acontecimientos, el desafío que había adoptado se tornó más peligroso, y su viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar lo que se avecinaba? La tensión en el aire se palpaba, y Francisco sintió que su corazón latiendo con fuerza era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La anaconda, ahora con su atención renovada, comenzó a deslizarse hacia él. En su mente, los pensamientos chocaban como oleadas voraces: debía correr y poner distancia entre ambos, o mantenerse firme en su objetivo de ayudar al rinoceronte. Consciente de que la huida no era una opción ni para él ni para el animal, Francisco apretó los dientes y se centró en su educación. Sus clases de comportamiento animal y manejo de situaciones críticas se deslizaban a través de su mente como un flujo de agua: debe proyectar calma. Aplicó lo aprendido sobre la comunicación con los animales, recordando que el miedo puede ser tanto un instinto de supervivencia como un factor de paralización. Su historia profesional no solo se trataba de adquirir conocimientos, era una exploración de la resiliencia. El sudor se acumuló en su frente mientras la serpiente se acercaba. Siguió agitando la rama, su mente invadida por la urgencia de actuar. Había que atraer la atención de la anaconda y moverla lejos del rinoceronte. Si lograba crear una distracción suficiente, podría engañarla para que perdiera el interés. Mientras lo pensaba, se dio cuenta de que también se estaba preparando para enfrentar el fuego de la adversidad que había comenzado a arder en su interior. No puedo permitir que el miedo me consuma, se repitió. La voz de su madre resonaba con más peso: la empatía es un acto valiente, Francisco. Se reunió con esa esencia de coraje y dedicación, convenciéndose de que su papel como veterinario no solo era profesional, sino profundamente personal. Se trataba de una entrega, casi un pacto silencioso con su vocación que persistía en su corazón. Cuando la anaconda, ahora a pocos metros, levantó su cabeza, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Estaba en el centro de su dilema, y esa elección de enfrentarse a la amenaza en lugar de rehuirla le ofrecía una nueva perspectiva de sí mismo. Francisco era más que un hombre con un título, era un protector. Se sintió pequeño frente a esa criatura imponente, pero esa vulnerabilidad se convirtió, en tiempo real, en una fortaleza. Con determinación renovada, realizó un movimiento brusco, lanzando piedras pequeñas al agua para generar un estruendo. La anaconda, atraída por el sonido,
empezó a desviar su atención hacia la nueva fuente de ruido. Cada segundo contaba, y en su mente, se encendió una chispa de ingenio. Ese gesto no solo era un intento de salvar al rinoceronte, sino también una declaración. Francisco estaba en control de su destino. Mientras la cobra de mar se deslizaba hacia el área donde había hecho el ruido, vio la oportunidad y sin dudarlo, se abalanzó sobre el rinoceronte. Era ahora o nunca. Con movimientos suaves, tomó su hocico, guiándola lentamente hacia la seguridad. Sin embargo, en ese instante, una sacudida de pánico recorrió su cuerpo. La serpiente había vuelto a notar su presencia y había decidido seguirlo. Francisco sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros crecer exponencialmente. No solo luchaba por un rinoceronte, sino también por su propia voz interior, esa que llamaba a un rendimiento heroico. La idea de enfrentarse a toda adversidad se amplificó en su ser, realzando sus instintos. Estaba a punto de descubrir no solo su capacidad para ayudar a otros, sino la profundidad de su compromiso con su profesión, como si la vida misma le exigiera más. El rugido de la tierra se intensificó, inyectando un nuevo sentido de urgencia en sus acciones. Se dio cuenta de que no era suficiente solo saber el camino, debía vivirlo. Y mientras giraba para mirar de nuevo a su peligrosa oponente, se dio cuenta de que el momento crucial había llegado, y lo que estaba en juego era, en última instancia, su propia evolución como ser humano y profesional. ¿Podría ir más allá de sus límites y enfrentarse a la serpiente gigante que se aproximaba cada vez más? La pregunta resonaba en su mente, afilada como una espada. La serpiente se acercaba a gran velocidad, y Francisco sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. La anaconda era una fuerza de la naturaleza, y él, un hombre relativamente pequeño frente a su inmensidad. Sin embargo, a medida que el pánico se adueñaba de él, un giro interno comenzó a manifestarse. Francisco recordó sus antiguas lecciones. Aquella que le decía que, en situaciones límite, el conocimiento no solo era poder, era también un camino a la calma. La teoría detrás del comportamiento animal era clara, la energía y la actitud del cuidador influían notablemente en la reacción de los animales. Con ese pensamiento como ancla, empezó a inhalar profundamente, permitiendo que cada respiración lo anclara a la realidad y le otorgara una claridad inesperada. La imagen de su futuro profesional se parametrizaba en su mente. Quería ser un veterinario que no solo tratara a los animales en clínicas, sino que también estuviera al frente de situaciones críticas, donde el riesgo fuera tangible y la colaboración entre el humano y el animal fuera vital. Estaba justo en ese momento que definía su carácter. Cada segundo se tornaba una batalla entre el miedo y su propósito. Es solo una serpiente, se dijo, y aunque sabía que esa afirmación carecía de veracidad, la repetía como un mantra. La anaconda representaba no solo un peligro físico directo, sino también su propio miedo al fracaso, la incertidumbre sobre su capacidad para manejar ciertos desafíos. Cada experiencia que había acumulado a lo largo de su carrera ahora estaba en juego, y eso le otorgaba tanto temor como determinación. Mientras la serpiente extendía su cuerpo musculoso, Francisco, en un destello de claridad, recordó que las serpientes se retraen ante movimientos inesperados. Con el tiempo al borde de la extinción, vio a su alrededor, el agua, los sonidos, los colores. Fue entonces cuando decidió involucrar todos sus sentidos en su estrategia. Tomó otro puñado de piedras, pero esta vez el objetivo no era solo distraer, sino llevar a cabo una maniobra deliberada. Despertó a la naturaleza que lo rodeaba. Tentó el equilibrio entre su propia energía y la del entorno. Con un movimiento preciso, lanzó las piedras hacia la parte opuesta de la anaconda, creando una ruptura en la atención. Se puso en modo de explorador en lugar de cazador, una transición que representaba su crecimiento interno. Comprendió que enfrentarse al miedo era un acto de valentía que comenzaba en su interior. Mientras la serpiente respondía al ruido, Francisco giró hacia el rinoceronte, que parecía aturdido pero dispuesto a cooperar. Con su corazón aún acelerando un maratón desenfrenado, extendió su mano, y a través de sus gestos, comenzó a comunicar seguridad. El animal lo observaba y, para su sorpresa, sintió cómo la conexión se tejía en silencio. En ese instante, entendió que su verdadera fortaleza radicaba no solo en su capacidad de rescatar animales, sino también en su habilidad para guiarlos en medio de la incertidumbre. Se llenó de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, a medida que el rinoceronte comenzaba a avanzar con él, sintió que el eco del peligro seguía vibrando. Las decisiones que había tomado lo habían llevado hasta este momento,
pero la pregunta seguía resonando con fuerza en su mente. ¿Había subestimado realmente la respuesta de la anaconda? La inquietud se intensificó mientras notaba cómo la serpiente empezaba a cambiar su enfoque. Francisco necesitaba actuar, pero su propia lucha interna se agudizaba. Estaba consciente de que las decisiones que tomara en los siguientes momentos no solo afectarían su vida, sino que también definirían el tipo de veterinario que se convertiría. Con cada pequeño movimiento que daban, tanto él como el rinoceronte, el desafío se tornaba más y más apremiante. Tenía que fortalecer su resolución. Enfrentarse a la motosierra de la adversidad, esta vez no solo como un rescate, sino como un testimonio de su propio viaje en la profesión que elegía. El giro de los acontecimientos no le daba la oportunidad de mirar atrás. Se giró una vez más, confrontando a la anaconda en su majestuosa presencia. La calma y el caos se entrelazaban, y Francisco se preguntaba si sería capaz de absorber la lección que la vida le estaba presentando. Lograría mantener la conexión con el rinoceronte y al mismo tiempo lidiar con una serpiente cada vez más agresiva. Aquella confrontación no solo definiría su carrera, sino también el verdadero entendimiento de su valor. ¿Sería este el momento que lo llevaría a redefinir su propio compromiso o sería un paso atrás que lo dejaría más confundido que nunca? Con la anaconda preparándose para el ataque, la incertidumbre se reflejaba en su mirada, y sabía que no había opción de retroceder. El futuro estaba en sus manos, y el destino de muchos dependía de su próximo movimiento. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La anaconda, ahora con la atención firmemente dirigida hacia él, se preparaba para atacar. Francisco sintió el pulso de su corazón resonar en sus oídos, pero esta vez, no se iba a dejar dominar por el pánico. El rinoceronte a su lado esperaba, confiando en su guía. Francisco inhaló, y en lugar de solo sobrevivir a ese instante, decidió aprovecharlo al máximo. Las lecciones aprendidas a lo largo de su formación empezaron a fusionarse. Comprendía que no podía evitar el miedo, pero sí podía decidir cómo responder a él. La estrategia que había desarrollado hasta ese momento emergía más fuerte que el caos que lo rodeaba. La anaconda, un verdadero emblema de la naturaleza salvaje, estaba impulsada por un instinto primal. Francisco supo que para enfrentarse a un ser así, debía invocar no solo su entrenamiento, sino también toda su intuición. Miró nuevamente al rinoceronte, cuyos grandes ojos parecían buscar liderazgo, una conexión basada en la confianza mutua. El animal no solo necesitaba que lo guiara físicamente, sino que también lo inspirara a actuar. «Confía en mí», murmuró, consciente de que el sonido de su propia voz era un ancla en medio del tumulto. En lugar de rehuir, decidió avanzar, determinando que si la anaconda atacaba, lo haría bajo un marco diferente. Sus pies se movieron, manteniendo una distancia prudente pero acercándose al peligro inminente con la certeza de que el control lo era todo en ese interludio. Mientras su mente se aceleraba, recordó un truco de la clase sobre conducta animal, el poder del espacio. Sabía que si podía crear una distancia segura entre la serpiente y él, tendría una oportunidad para guiar al rinoceronte hacia una ruta de escape. Francisco buscó una opción en el entorno, y un pequeño arbusto a su izquierda le llamó la atención. Con un movimiento fluido, lo apuntó, pretendiendo que fuera su único objetivo. Llenó su mano de otro puñado de piedras y las lanzó, no dispersando el miedo que amenazaba, sino concentrando la atención de la anaconda en el nuevo sonido. En el momento que la serpiente desvió su mirada, Francisco aprovechó el movimiento. Instintivamente, tomó la delantera con el rinoceronte a su lado. Era un paso crucial, uno que podía marcar su carrera. En el fondo de su ser, sabía que estaba enfrentando un dilema: podía retractarse y buscar la seguridad de la distancia, o podría avanzar con certeza, convirtiendo la amenaza en una lección sobre lo que un veterinario debía ser. Sin embargo, el camino no era sencillo. Mientras avanzaba, sintió la presión del instante. No se trataba solo de salvar al rinoceronte, se trataba de asumir la responsabilidad de liderar, de establecer un compromiso genuino no solo con los animales, sino también con su propio viaje profesional. Cada paso que daban era un símbolo de su evolución, un testimonio de los riesgos inherentes a su vocación. Cuando llegaron al arbusto, tuvo la clara sensación de que era un punto de inflexión. El rinoceronte no solo se sentía seguro, parecía más fuerte, más decidido. Francisco se giró ligeramente para evaluar la posición de la anaconda. Su cabeza se movía lentamente, observando con interés lo que sucedía frente a ella. En medio de esa incertidumbre, Francisco experimentó un instante de revelación. No era simplemente un veterinario o un hombre enfrentándose a un depredador.
Era un ser humano al que le importaba la vida de otros. Qué paradoja, pensó. Enfrentarse a una bestia tan imponente le había revelado su propia grandeza interna. Tomar decisiones valientes, actuar con precisión y mantener la calma no solo definirían el resultado de este encuentro, sino que también esbozarían el tipo de veterinario que se convertiría en ese instante decisivo. El eco del peligro se transformó en una melodía inspiradora. Pero, ¿sería suficiente esa conexión con el rinoceronte para soportar la tormenta que venía? Francisco sintió que, a pesar del avance, el tiempo se despreciaba. Con el instinto de la anaconda y la fuerza del rinoceronte a su lado, un nuevo desafío estaba a punto de desplegarse. Consciente de que cada instante contaba, se giró hacia la serpiente, preparándose para el siguiente movimiento. Lo que no sabía era que sus acciones no solo darían forma a su carrera, sino que también revelarían aspectos de su personalidad que aún no había explorado. ¿Lograría cruzar ese punto de no retorno, o caería en la trampa de su propio miedo? La respuesta aguardaba con la anaconda preparada para embestir, y la historia de su vida estaba por escribirse en ese mismo instante. El rugido del silencio fue roto por el movimiento ágil de la anaconda, que se lanzaba por el aire con una fuerza sorprendente. Francisco sintió como un torrente de adrenalina recorría su cuerpo, pero esta vez, no era solo miedo lo que lo impulsaba, era el deseo ferviente de actuar y proteger. No podía darse el lujo de titubear. Este momento no solo definía la vida del rinoceronte, sino también su trayectoria como veterinario. Con la serpiente en movimiento, su mente se centró en tácticas de desvío. Recordaba instrucciones sobre cómo enfrentar a predadores. Mientras calculaba la distancia, cada cálculo mental reafirmaba su resolución. En el fondo, su formación técnica se mezclaba con una creciente intuición. Tenía que aprender a leer el comportamiento del animal. Cada movimiento de la anaconda revelaba detalles cruciales sobre sus intenciones. Ahora, se dijo a sí mismo, un mantra que pulsaba en su mente. Llevó al rinoceronte detrás de un espesor de arbustos, donde el tamaño del animal podría ocultar sus siluetas. Tenía que parecer más pequeño, menos amenazante. La estrategia era vital, debía dar un paso atrás para dar un paso adelante. La serpiente, atraída por el movimiento, recortó su curso inicial, y este era su momento para moverse. Con un profundo suspiro, Francisco levantó el brazo para usar su última bolsa de piedras. La mirada resuelta del rinoceronte lo instaba a avanzar, a confiar en su liderazgo. Lanzó las piedras al aire, creando un estruendo que resonó en el espacio, superando el tumulto del caos. La anaconda, rápidamente distraída, giró su majestuosa cabeza hacia el ruido, siguiendo su propia curiosidad. La distracción fue un pequeño triunfo, pero lo suficiente para que Francisco y su compañero gigantesco dieran el salto hacia la dirección opuesta. El latido de su corazón acompañaba cada paso mientras se movían con una precisión que parecía casi coreográfica. En su mente, reforzaba la noción de que ese éxtasis no era solo una prueba física, era también un test del alma de un veterinario. A medida que se alejaban, reflexionó sobre la naturaleza de su elección de carrera. Había pasado años entrenándose para situaciones complejas, pero pocas veces había tenido que lidiar con una tan visceral y cruda como esta. Las paredes de su mundo profesional estaban siendo expuestas y desbordadas en el momento más inesperado. La vida, la muerte, el instinto de supervivencia y la empatía se entrelazaban. Sin embargo, no se permitía una mirada hacia atrás. Cada paso que daban era una promesa que se hacía a sí mismo, poniendo en el camino su deseo de ser un protector de estas criaturas. Francisco se sentía diferente, no solo como mero observador, sino como un participante activo en el desenlace de esta historia. Cuando finalmente encontraron un claro, con la anaconda a una distancia considerable, Francisco sintió la presión aflojar apenas. Sin embargo, el tiempo de celebración desvaneció rápidamente al darse cuenta de que este incidente no era un mero accidente. Era un símbolo de su lucha interna y los retos de su elección de carrera. La urgencia de ese momento permanecía viva en él. Había descubierto que este encuentro no terminaría sin consecuencias. Cada decisión que tomó lo había llevado más allá de sus límites, y a medida que miraba hacia el horizonte, se dio cuenta de que el camino solo se había empezado a trazar. ¿Sería capaz de enfrentar más desafíos como este? ¿Podría encontrar el equilibrio entre su pasión y el peligro que venía con ella? El eco de su propia voz resonaba en su mente, sin embargo, nada podía prepararlo para lo que vendría a continuación. La anaconda no solo había sido un cambio inesperado, había encendido un fuego en su interior que le rogaba por más. La pregunta era, ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar para seguir el llamado de su vocación?
El desafío no se detendría, la vida exigía mucho más. Lentamente, el eco de la adrenalina comenzaba a disiparse en la mente de Francisco, pero la intensidad de lo vivido seguía resonando en su interior. Se sentó en una roca, sintiendo el sudor deslizarse por su frente, y allí encontró un momento de calma engañosa. Sin embargo, aquel respiro era solo un interludio en una sinfonía de emociones en conflicto. El espectáculo de la naturaleza, tan salvaje como hermoso, había renovado su determinación, pero también lo había llenado de dudas. Francisco comprendía que no solo había salvado al rinoceronte, había escalado una cumbre de autoentendimiento que nunca había previsto. La experiencia lo había llevado más allá de su formación, de los libros y de las aulas, lo había confrontado con su esencia y lo había provocado a cuestionar su verdadero compromiso. ¿Eran sus acciones simplemente impulsivas o había en ellas una nobleza inherente que estaba empezando a descubrir? La respuesta, aunque difusa, comenzaba a formarse en su interior con cada latido. El deseo de profundizar en su práctica veterinaria crecía. Sintió que la anaconda no había sido solo una amenaza, sino un catalizador que lo llamaba a ampliar sus horizontes. ¿Qué habilidad le faltaba? Se preguntó si sus competencias se limitaban al tratamiento clínico o si había otras facetas del bienestar animal que debía explorar. Reflexionó sobre su falta de conocimientos en fisiología animal, su ignorancia sobre comportamientos depredatorios y su escaso entrenamiento en la vida silvestre. ¿Era un veterinario suficientemente preparado para enfrentar lo inesperado? Esa pregunta lo perturba, y por primera vez, se sintió en deuda con su propia carrera. Se levantó y caminó, buscando la orientación de las estrellas que comenzaban a dibujarse en el cielo. El claro donde se había detenido era un refugio temporal, pero su mente estaba inquieta. Se dio cuenta de que cada encuentro con la naturaleza podría convertirse en una lección, si se tomaba el tiempo para aprender. ¿Por qué no buscar un mentor? Un especialista en comportamiento animal, alguien que le enseñara a anticipar la naturaleza y a comprender las dinámicas más allá de los límites de la medicina tradicional. Caminando por el sendero, sintió una urgencia renovada. Decidió que su siguiente paso sería buscar a un experto. La idea le trajo un sentido de propósito, la naturaleza demandaba respeto, y él debía honrar esa exigencia. Aceptar su ignorancia no era debilidad, sino una oportunidad de crecimiento. Mientras cruzaba el umbral del bosque, el peso de la anaconda ya no lo seguía. En su lugar, una sensación de empoderamiento lo envolvía. Se dio cuenta de que cada aspecto de su vida profesional necesitaba reinvención, un ajuste que lo acercara más a su verdadero propósito. Sin embargo, esta búsqueda de expansión personal planteaba nuevos y delicados dilemas. ¿Podría arriesgar su seguridad en situaciones de alto riesgo para ser un veterinario más completo? ¿Y si eso lo alejaba de la práctica convencional que tanto apreciaba? La noche se cernía alrededor de él, cada sombra un símbolo de los desafíos que le quedaban por enfrentar. La anaconda tal vez había despertado su intención más profunda, pero también había dejado preguntas sobre su disposición para afrontar el peligro y el sacrificio. El momento se acercaba, un giro decisivo lo aguardaba a la vuelta de la esquina de su carrera. Entonces, el sonido de un estruendo lo hizo detenerse en seco. Un grito desgarrador resonó en el aire, y su corazón dio un vuelco. No estaba solo en el bosque. Algo más estaba sucediendo, algo que lo involucraba. ¿Podría enfrentarlo? ¿Estaba preparado para lo que podría ser su mayor desafío? En su interior, la chispa de la curiosidad y la trepidante ansia de actuar se encendieron aún más. Francisco contuvo la respiración y su mente se puso en alerta máxima. El eco del grito desgarrador reverberaba en su interior y lo empujaba a avanzar, pero el temor se enredaba en su determinación. Aquella noche se sentía diferente, había una urgencia en el aire que lo llamaba no solo a observar, sino a actuar. El ardor en su pecho no era solo el resultado de la adrenalina, sino de un nuevo compromiso. Sabía que cada decisión que tomara en ese instante tenía la capacidad de transformarlo. Se obligó a recordar su vocación, aquello por lo cual había optado por ser veterinario. Había tomado ese camino por su amor a los animales, por su deseo de marcar una diferencia. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para cumplir con su misión? El grito resonó de nuevo. No podía ignorarlo. Tomó una respiración profunda y avanzó hacia la dirección del sonido. Tenía que encontrar el equilibrio entre la precaución y la urgencia. Mientras corría por entre la maleza, su mente empezaba a tejer planes. Trató de recordar los conocimientos que había adquirido, los mismos que lo habían llevado al corazón de la selva en ese momento crucial.
comprendía que la vida no se limitaba a la medicina o a la teoría, sobrepasaba las páginas de los libros y se adentraba en el campo práctico, donde la instintividad era lo más valioso. A medida que se acercaba, encontró evidencia de un enfrentamiento, ramas quebradas, huellas en el barro, señales de una lucha reciente. La escena le era familiar, sentía que reconocía el patrón de la naturaleza, un ciclo de supervivencia en el cual, posiblemente, él jugaba un papel fundamental. ¿Qué haría si se encontraba con algo que superara su capacidad en ese momento? Esa introspección temblorosa comenzó a materializarse como un desafío. Tenía que prepararse para cualquier eventualidad. Al llegar a una pequeña abertura entre los árboles, vio una imagen que lo heló. Un animal herido yacía ante él, gimiendo. Era un pequeño ciervo, atrapado y asustado. A su lado, una figura oscura se movía con precisión, un gran felino observaba con ojos feroces, listo para cazar. Francisco sintió que su corazón se aceleraba, estaba ante uno de los dilemas más complejos que podría enfrentar. Intervendría, arriesgándose a ser una presa más en aquel ciclo brutal. Sus manos comenzaron a temblar, pero recordó la revelación que había tenido sobre su carrera. No era solo un veterinario, podía ser un protector, un mediador en el caos. Tenía una decisión que tomar, podía observar y dejar que la naturaleza siguiera su curso, o bien, utilizar su conocimiento para intentar salvar al ciervo. Cada opción tenía sus implicaciones. El felino se movió por la hierba, preparándose para el salto. Francisco comprendió que la inacción sería una traición a su convicción. Sin más tiempo que perder y reconociendo que su vida profesional estaba en juego, echó a correr. Con cada paso, se sentía más vivo, más enfocado en lo que verdaderamente quería ser. Al llegar a la escena, enfrentó su miedo. El sonido de sus pasos distraía al felino, y por un instante, la atención se desvió. Francisco aprovechó la oportunidad, se arrodilló junto al ciervo, sintiendo la calidez de su cuerpo, la fragilidad de la vida. Sus manos buscaron la herida mientras sus pensamientos formulaban un plan. Sin embargo, mientras intentaba estabilizar al animal, escuchó el crujido de las hojas detrás de él. La presión aumentó, había llegado el momento de enfrentar no solo un dilema moral, sino también una posible confrontación. La naturaleza lo había puesto a prueba de una manera que nunca había imaginado, empujándolo hacia una encrucijada en su vida. ¿Qué decisión tomaría? ¿Sería capaz de equilibrar el deber y el instinto? Con el latido de su corazón resonando en sus oídos, Francisco se preparó para lo inevitable. El rugido que escuchó a sus espaldas no era solo de un felino, era un recordatorio de que, en su búsqueda por convertirse en un veterinario completo, cada paso podría acercarlo al borde del abismo. La selva no mostraba piedad y él estaba a punto de descubrir qué tan lejos era capaz de llegar para defender a aquellos que no podían defenderse. Francisco sintió la presión de la situación multiplicarse con el rugido detrás de él, un recordatorio punzante de que no solo se jugaba la vida del ciervo que tenía entre sus manos, sino también la suya propia. Su mente giraba, tratando de acumular información, sopesando cada posible movimiento. Desde que había comenzado su carrera como veterinario, había imaginado escenarios de rescate, había estudiado la anatomía de los animales, y había practicado técnicas de intervención, pero nunca había previsto una prueba así, tan visceral y cargada de riesgo. Mientras se arrodillaba junto al ciervo, trató de tranquilizarse. Recordaba las enseñanzas de sus profesores, quienes instaron a sus alumnos a confiar en sus instintos, a ser audaces, a no permitir que el miedo paralizara la acción. Se acercó a la herida, evaluando con atención la profundidad del daño. Su visión se enfocaba en el animal y sus respiraciones entrecortadas, pero el rugido de la bestia acechante seguía resonando en su mente. Cada segundo que pasaba era un desafío a su voluntad, una oportunidad de redención o de fracaso. El ciervo movió levemente su cabeza, sus ojos reflejaban un destello de esperanza, pero también de dolor. Francisco sintió que esa mirada lo desarmaba. Era más que un simple animal herido, en esos ojos vio su propia vulnerabilidad, la lucha de cualquier ser que se enfrenta a la amenaza inminente. En ese momento, la línea entre su deber profesional y su instinto de supervivencia se desdibujaba. Mientras la anaconda se hacía presente, avanzando con una lentitud letal, Francisco supo que no podía permanecer en la inacción. No era solo una cuestión de emplear destrezas, sino de tomar la decisión que definiera quién era como veterinario y como ser humano. Podría vivir consigo mismo si dejaba que un ser inocente sufriera por su falta de coraje. Alzó la vista hacia el felino, que ahora se acercaba con movimientos sigilosos, evaluando la situación con una ferocidad palpable. En un instante de claridad,
Francisco decidió que no podría continuar sin actuar. Sabía que su entrenamiento le habría permitido obedecer la voz de la razón que le decía que se retirara, que sobrevivir era lo más importante. Pero si permitía que ese pensamiento dominara su acción, nunca se perdonaría. Se levantó con determinación y gritó para atraer la atención del gran felino. Sus instintos a la defensiva inundaban su ser. A medida que la atención del cazador se distraía, Francisco movió su cuerpo hacia el ciervo, inmóvil, casi conteniendo la respiración, mientras su mente se llenaba de planes de rescate. El tiempo parecía dilatarse, y comprendió que debía actuar rápido. Con una agilidad inesperada, retiró la tela que llevaba en su mochila, un elemento esencial en su equipo, y la usó para hacer un torniquete improvisado alrededor de la herida del animal. La presión que aplicaba era firme pero cuidadosa, esperanzado por aliviar el sufrimiento del ciervo, que miraba con una mezcla de desconfianza y necesidad. Sin embargo, el rugido de la anaconda resonaba en sus oídos mientras la criatura se deslizaba hacia adelante, cada vez más cerca. Francisco, a mitad de la intervención, sintió un golpe de pánico. Debía ser rápido. Con una dirección precisa y una rapidez sorprendente, se giró para observar el avance sigiloso del reptil, que estaba a 1 metro de su posición. El momento de la verdad se estaba gestando. ¿Podía realmente arriesgarlo todo por este ciervo? Decisiones profundas y reveladoras se desataban en su interior mientras la selva se tornaba un escenario de intensidad insostenible. La elección estaba frente a él: seguir luchando o ceder ante el miedo que se acumulaba como un nudo en su pecho. Con el corazón a 1000 por hora, Francisco comprendió que estaba tomando una decisión que iría más allá de este momento, una elección que lo transformaría en algo más. El susurro de la naturaleza se tornó un grito de desafío. ¿A qué niveles estaba dispuesto a llegar para convertirse en el protector que siempre había anhelado ser? ¿Y qué consecuencias tendría esa decisión en el futuro? La tensión estaba al borde, y justo cuando sus pensamientos parecían encaminarse a una resolución inesperada, un movimiento repentino surgió detrás de él, helando su sangre. El rugido inconfundible de la anaconda resonó sin piedad, congelando a Francisco en su lugar. Sin embargo, el joven veterinario había atravesado un umbral. Sabía que ya no podía servir simplemente de espectador en la escena. Cada latido de su corazón le recordaba que debía proteger no solo al ciervo, sino también reafirmar su compromiso con su vocación. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, dio un paso decisivo, enfrentándose a la serpiente con una determinación renovada. En ese momento de máxima tensión, Francisco decidió que debía desenmascarar a su miedo. En lugar de dejarse paralizar por la presencia opresiva de la anaconda, respiró hondo y se adentró en el papel de protector. Su voz resonó con firmeza y claridad, gesticulando hacia la bestia con la seguridad que había construido a lo largo de los años. La anaconda, aturdida por la inesperada confrontación, dudó. «Aleja tus ojos de él», gritó, interponiéndose entre el ciervo herido y el depredador. En ese instante, tuvo un destello de claridad. La anaconda no era solamente un enemigo que representaba peligro, sino un poderoso recordatorio de la complejidad de la naturaleza. Enfrentarla significaba también abrazar el desafío de su carrera. Con la atención del felino ahora dividida, Francisco se giró rápidamente hacia el ciervo y de un tirón, desabrochó su mochila para extraer un botiquín básico. Ya no era solo un veterinario inexperto, había evolucionado a un guerrero con un propósito claro. Con manos firmes, comenzó a estabilizar la herida del ciervo, reavivando su espíritu en el proceso. Sus conocimientos adquiridos cobró vida, y cada movimiento se tornó una danza entre el cuidado y la urgencia. Sin embargo, el tiempo corría. La anaconda, ahora recuperándose, comenzaba a acercarse de nuevo. Francisco, con el ciervo en su regazo, alzó la vista con un foco de determinación. Recuerdos de sus enseñanzas lo inundaron. Debía actuar. No solo como un especialista en vida silvestre, sino como un protector decidido a modificar el curso de la naturaleza en ese instante. Lleno de empoderamiento, lanzó un nuevo grito, uno que resonara en la selva, atrayendo aún más la atención de la serpiente hacia él. «Aquí estoy», desafió, mirándola fijamente. La anaconda se detuvo, y en su intensa mirada, Francisco halló el reflejo de su propia lucha. Se sintió más fuerte, casi como un igual, no solo un hombre como veterinario, sino un hijo de la tierra cuya vida tenía un propósito definido.
En su mente, el ciclo de la vida abundaba, y aunque la anaconda era un depredador, él no iba a dejar que se llevara una vida más sin luchar por ella. Con una súbita estrategia, él tomó su bolso y arrojó más piedras, distrayendo a la serpiente una vez más. El momento de cambio llegó cuando logró atraer la atención de la anaconda lo suficientemente lejos, permitiendo que el ciervo se levantara, aunque tembloroso, y comenzara a caminar. Francisco había guiado su acción hacia la liberación, y cada paso que daba hacia la seguridad representaba su propia evolución. Finalmente, cuando el ciervo alcanzó la maleza, Francisco sintió un rayo de triunfo atravesar su ser. Había enfrentado la adversidad, hecho frente a su miedo y demostrado que, a pesar de la incertidumbre, podía salvar una vida, y en el proceso, también había salvado la suya. Ese instante se convirtió en un símbolo, un renacimiento. Se dio cuenta de que el desafío había alimentado su deseo de aprender más sobre el comportamiento animal, de entender cada uno de los aspectos del mundo salvaje en el que quería desempeñarse. Estaba decidido a buscar mentores que lo empujaran más allá de su zona de confort. Al dejar atrás el lugar de la confrontación, una nueva confianza se estableció en su ser. Había aprendido no solo el valor de actuar en el momento, sino también el camino a seguir en su profesión. La experiencia había cultivado su interés por ser un veterinario integral, abriendo portales hacia nuevas posibilidades. Francisco miró hacia el horizonte. Sabía que el camino para convertirse en un protector comprometido habría de ser arduo y lleno de lecciones. Sin embargo, esta vez estaba convencido de que estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío. Con cada latido del corazón, se reafirmó, él no solo había salvado a un rinoceronte y un ciervo, se había reafirmado ante sí mismo, logrando no solo cumplir sus sueños sino también encontrar su lugar en el gran entramado de la vida silvestre. Nunca más volvería a ser el mismo. Ahora es momento de que tú también te unas a esta emocionante travesía. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.